Nunca pensé que las palabras más dolorosas que escucharía en mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Las había imaginado en momentos de ira, tal vez en una discusión acalorada, pero nunca así. Nunca con esa frialdad calculada, ese tono despectivo que parecía venir de un extraño, y no del niño que crecí con tanto amor. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada. Mi hijo Diego, mi primogénito, el que siempre fue el más responsable, el que prometió cuidarme cuando su madre ya no estuviera. Su voz sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. Diego, después de todo lo que hemos planeado para este viaje familiar, después de los meses esperando este momento, me dijo simplemente que había cancelado todo. El viaje que yo había organizado, el que yo había pagado, el que iba a reunir a toda la familia por primera vez en 3 años. Cancelado. Pero no fue solo eso lo que me partió el alma. Fueron sus siguientes palabras las que me dejaron paralizado con el teléfono temblando en mi mano. Papá, Valeria y yo hemos decidido que es mejor que te quedes en casa. No queremos que este viaje se convierta en una carga para nosotros. Sabes que ya no tienes la misma energía de antes. Una carga. Me llamó una carga. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Como cada palabra caía sobre mí como piedras pesadas. Me quedé en silencio sin saber qué responder. Él continuó como si nada, explicándome que Valeria, su esposa, pensaba que yo necesitaba descanso, que un viaje tan largo sería demasiado para un hombre de mi edad. 72 años sí, pero no soy un inválido. Todavía camino 5 kilómetros cada mañana. Todavía preparo mi propia comida. Todavía manejo mi propia vida. Y sobre todo, todavía tengo dignidad. Escuché su voz seguir hablando, pero ya no procesaba las palabras. Solo podía pensar en todos esos años. En las noches sin dormir cuando Diego era un bebé. En los sacrificios que hice cuando mi esposa Elena enfermó. En cómo vendí mi coche, mi reloj, hasta las joyas que heredé de mi padre solo para pagar sus estudios universitarios. Recordé aquella tarde cuando Diego tenía 12 años y vino llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos viejos. Al día siguiente trabajé un turno doble en la fábrica para comprarle unos nuevos. Nunca se lo dije, pero esa semana apenas comí para que él pudiera tener lo que necesitaba. Él no lo sabía. Nunca supo cuánto costó cada cosa que tuvo. Y ahora esto. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que pasó después cambió todo. Lo que descubrí me hizo entender que a veces las personas más cercanas son las que menos conocemos. Después de colgar esa llamada, me senté en el sillón de la sala. El mismo sillón donde Elena solía sentarse a tejer mientras me contaba sobre su día. El mismo donde Diego hacía su tarea mientras yo revisaba sus ejercicios de matemáticas. Todo parecía tan lejano ahora. Miré las fotografías en la pared. Diego graduándose de la universidad, sonriendo con ese orgullo que solo un joven que logra sus sueños puede tener. Diego el día de su boda, elegante en su traje, prometiendo ante todos que siempre cuidaría de su familia. Y yo, parado a su lado, sintiendo ese orgullo de padre que no tiene precio. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa familia sabía, era que yo no era el hombre ingenuo que todos creían. 72 años no se viven en vano. No se sobrevive a una guerra, a la muerte de tu esposa, a 40 años trabajando en una fábrica sin aprender algunas lecciones sobre la vida y sobre las personas. Y esa tarde, sentado en mi sillón, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me llamo Roberto Fernández. Tengo 72 años y vivo en un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona. Durante 50 años, creí que había construido una familia sólida basada en el respeto y el amor incondicional. Hoy sé que estaba equivocado. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía, donde aprendí desde niño que la familia es sagrada. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de muchos principios, me enseñó que un hombre se mide por cómo cuida a los suyos. Esa lección la llevé conmigo toda la vida. Cuando tenía 25 años conocí a Elena en una feria del pueblo. Era una mujer hermosa de ojos color miel y risa contagiosa. Me enamoré de ella al instante. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero llena de alegría. Con ella construí mi vida, mis sueños, mi familia.
Tuvimos 3 hijos. Diego el mayor siempre fue el más ambicioso. Desde pequeño hablaba de ser ingeniero, de tener una casa grande, de viajar por el mundo. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica textil para poder pagarle una buena educación. Elena cosía ropa por las noches para ayudar con los gastos. Nunca nos quejamos. Era lo que hacían los padres por sus hijos. Luego llegó Sofía, mi princesa. Dulce, cariñosa, siempre preocupada por los demás. Se casó joven con un buen hombre y se mudó a Valencia. Aunque está lejos, siempre me llama los domingos. Siempre me pregunta cómo estoy si necesito algo. Ella tiene el corazón de su madre. Y finalmente Marcos el pequeño. Artista soñador diferente a sus hermanos. Vive en Madrid trabajando en una galería de arte. No gana mucho dinero, pero es feliz, y eso es lo que importa. Elena murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Los últimos meses fueron terribles. Verla sufrir era como que me arrancaran el corazón cada día. Diego vino al funeral, se quedó 2 días, y luego se fue diciendo que tenía trabajo. Sofía se quedó conmigo 2 semanas cocinando, limpiando, simplemente estando ahí. Marcos venía cada fin de semana desde Madrid, a veces sin dinero para el tren, pero siempre encontraba la manera. Después de que Elena murió, la casa se sintió vacía. Demasiado grande para un hombre solo. Así que vendí la casa donde habíamos vivido por 30 años y me mudé a este apartamento más pequeño. Con el dinero de la venta, además de mis ahorros de toda una vida trabajando, tenía una suma considerable. Suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días y dejar algo para mis hijos. Pero nunca les dije cuánto tenía exactamente. Mi padre me enseñó que el dinero cambia a las personas, y yo quería que mis hijos me quisieran por lo que soy, no por lo que tengo. Diego se casó con Valeria hace 10 años. Una mujer elegante, bien educada, de una familia de dinero. Desde el principio noté que me miraba diferente. Como si mi apartamento pequeño, mi ropa sencilla, mi forma de hablar, le parecieran vergonzosos. Pero era la esposa de mi hijo, así que la traté con respeto. Con los años noté cómo Diego cambiaba. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Siempre tenía una excusa: trabajo, compromisos sociales, viajes. Y yo, como el tonto que fui, siempre lo entendía. Siempre perdonaba. Hace 6 meses, decidí organizar un viaje familiar. Un crucero por el Mediterráneo, algo especial para reunir a todos mis hijos y nietos. Algo que Elena siempre había soñado hacer, pero nunca pudimos costear. Ahora yo podía hacerlo. Por ella. Por nuestra familia. Pagué todo por adelantado. 15,000 euros. Cabinas para todos, excursiones incluidas. Llamé a Diego primero emocionado contándole el plan. Él dijo que sí, que Valeria estaría encantada. Sofía lloró de felicidad por teléfono. Marcos inmediatamente pidió vacaciones en su trabajo. Durante meses planeé cada detalle. Investigué los mejores restaurantes en cada puerto. Reservé excursiones que sé que a los niños les encantarían. Incluso compré ropa nueva para el viaje. Quería verme bien en las fotografías. Quería que Elena, desde donde estuviera, se sintiera orgullosa. Y entonces llegó esa llamada. Esa maldita llamada de Diego cancelando todo. Lo que él no sabía era que yo había escuchado algo 3 días antes. Algo que me heló la sangre. Algo que me hizo ver la verdad detrás de todas esas sonrisas falsas y esas excusas convenientes. Pero de eso hablaré después. Porque lo que descubrí cambió no solo este viaje, sino el resto de mi vida. Y la suya. Era un domingo de octubre cuando todo comenzó a cambiar. El cielo estaba despejado de ese azul intenso que solo se ve en otoño. Había preparado una paella para la familia siguiendo la receta que Elena me enseñó hace tantos años. El aroma del azafrán y el caldo de pescado llenaba todo el apartamento, mezclándose con el olor del pan recién horneado que había comprado en la panadería de don Emilio. Me levanté temprano esa mañana, como siempre hago. A las 6 ya estaba despierto, preparando café, escuchando las noticias en la radio. Había dormido mal la noche anterior. Tenía esa sensación extraña en el pecho, ese presentimiento que a veces tenemos los viejos cuando algo no está bien. Elena solía decir que yo tenía un sexto sentido para las desgracias. Ojalá hubiera estado equivocada esa vez. Diego había dicho que vendría con Valeria y los niños alrededor del mediodía.
Sofía no podía venir desde Valencia, pero me había llamado temprano para desearme un buen domingo. Marcos tampoco podía, tenía una exposición en la galería. Así que sería solo Diego, Valeria y mis 2 nietos, Pablo de 8 años y Lucía de 5. Mientras cocinaba pensaba en los niños. Pablo se parecía tanto a Diego cuando era pequeño. Curioso, inteligente, siempre haciendo preguntas. Lucía tenía los ojos de Elena, esa misma mirada dulce que podía derretir cualquier corazón. Hace 3 meses que no los veía. Diego siempre tenía excusas, que los niños tenían actividades, que Valeria estaba ocupada, que él tenía trabajo. Puse la mesa con cuidado. Saqué la vajilla buena, la que Elena guardaba para ocasiones especiales. Los platos de porcelana blanca con el borde dorado que compramos en nuestro 20º aniversario. Las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda. El mantel bordado que su madre le hizo antes de morir. Cada objeto tenía una historia, un recuerdo. Y yo los trataba con el mismo respeto con que trataba esos recuerdos. Coloqué flores frescas en el centro de la mesa. Claveles rojos, los favoritos de Elena. En la sala había colocado fotografías de la familia en marcos nuevos. Quería que todo se viera perfecto. Quería que Diego se sintiera orgulloso de su padre. Quería demostrar que aunque vivía solo, aunque ya no era joven, todavía mantenía mi dignidad, mi hogar, mi vida en orden. A las 11:30 sonó el timbre. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Diego estaba ahí, pero solo. Sin Valeria, sin los niños. Mi corazón se hundió un poco, pero sonreí de todas formas. Papá, dijo dándome un abrazo rápido, casi mecánico. Valeria y los niños no pudieron venir. Pablo tenía fútbol y Lucía una fiesta de cumpleaños. Claro, respondí tratando de ocultar mi decepción. Pasa la comida, está casi lista. Entró al apartamento y lo vi mirar alrededor. Ese vistazo rápido, evaluador, como si estuviera haciendo un inventario. Se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Durante los siguientes 10 minutos, apenas me miró. Solo tecleaba mensajes con el ceño fruncido, como si estar ahí fuera una obligación desagradable que tenía que cumplir. «¿Sirve la comida?», me dijo sin levantar la vista del teléfono. No fue una pregunta. Fue una orden. Como si yo fuera su sirviente y no su padre. Tragué saliva y fui a la cocina. Serví la paella en los platos buenos. Añadí unas rodajas de limón como decoración, llevé todo a la mesa. Abrí una botella de vino tinto, uno que había estado guardando para una ocasión especial. Llamé a Diego y nos sentamos a comer. Los primeros minutos comimos en silencio. Un silencio incómodo, pesado, lleno de palabras no dichas. Yo intentaba hacer conversación. Le preguntaba por su trabajo, por los niños, por sus planes. Él respondía con monosílabos sin apartar mucho la vista de su teléfono. «La paella está muy buena, papá», dijo finalmente. Pero había algo en su tono. Algo falso, automático, como cuando le das las gracias a un camarero sin realmente pensarlo. «Gracias, hijo. Es la receta de tu madre. ¿Te acuerdas de cuando ella la preparaba los domingos?» «Sí, claro», respondió, pero ya estaba de nuevo en su teléfono. Sentí una punzada en el pecho. Este no era mi hijo. Este no era el niño que solía ayudarme en la cocina, que me pedía que le contara historias mientras cocinábamos. Este era un extraño que compartía el rostro de Diego, pero nada de su alma. Entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla y su expresión cambió. Se levantó de la mesa sin decir palabra y salió al balcón. A través del vidrio lo vi hablar con alguien. Gesticulaba, parecía estar discutiendo algo importante. Duró casi 5 minutos ahí afuera. Cuando regresó, algo había cambiado en su actitud. Parecía más tenso, más nervioso. Se sentó y bebió un largo trago de vino. Luego me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Papá, tenemos que hablar de algo importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese tono. Lo conocía. Era el mismo tono que usaba cuando era adolescente y tenía que confesarme algo malo. El mismo tono que usó cuando me dijo que se mudaba lejos para ir a la universidad. El tono de las malas noticias disfrazadas de conversación necesaria. «Claro, hijo, dime. Es sobre el viaje, el crucero que planeaste». «Ah, sí. Estoy muy emocionado».
Ya confirmé las reservas de todos. Será en 6 semanas. Ya pediste tus vacaciones en el trabajo. Se removió incómodo en su silla. Evitó mi mirada. Ese es el punto, papá. Valeria y yo hemos estado hablando. Y bueno, hemos decidido que tal vez este viaje no es buena idea. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar un viento helado. El apartamento que hace un momento estaba cálido y acogedor, de repente se sintió frío. No es buena idea, porque ya está todo pagado. Ya hablamos con todos. Tus hermanos están emocionados. Los niños. Lo interrumpió con un gesto de la mano. Como si mis palabras fueran moscas molestas, que tenía que espantar. Es mucho tiempo, papá. 2 semanas. Valeria tiene compromisos, yo tengo trabajo, y los niños no pueden perder tanto colegio. Pero ya habíamos hablado de esto hace meses. Dijiste que sí, que estarías encantado. Lo sé, pero las cosas cambian, papá. No puedes esperar que dejemos nuestras vidas solo porque tú quieres hacer un viaje. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. No porque tú quieras hacer un viaje, como si fuera un capricho mío. Como si fuera algo egoísta de mi parte querer reunir a mi familia. Diego, este viaje es importante para mí. Es algo que tu madre siempre quiso hacer. Es una manera de honrar su memoria de... Ya sé, papá, ya sé que es por mamá. Pero mamá ya no está aquí, y nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo y por un momento no lo reconocí. ¿Cómo había llegado a ser tan frío? Tan insensible. ¿Dónde estaba el niño que lloraba cuando su pez dorado murió? El joven que me abrazó cuando le diagnosticaron cáncer a su madre. Su teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Lo miró y algo en su expresión se endureció aún más. Además, papá, Valeria y yo hemos estado pensando. Tal vez es mejor que en ese viaje vayas solo tú. O que no vayas. Sinceramente, a tu edad, 2 semanas en un crucero podrían ser demasiado para ti. Demasiado para mí. Como si fuera un inválido. Como si no pudiera cuidarme solo. Tengo 72 años, Diego. No 90. Camino 5 kilómetros cada día. Cocino limpio, manejo mi vida perfectamente. No necesito que me digas lo que puedo o no puedo hacer. No es eso, papá. Es solo que... Bueno, si algo te pasara en medio del mar sería un problema para todos nosotros. Un problema. Yo sería un problema para ellos. Notaba algo más en sus palabras. Algo que no estaba diciendo directamente. Una tensión en sus hombros, una forma de evitar mi mirada. Y entonces, como un rayo de claridad en medio de la niebla, recordé algo. 3 días antes de esta comida familiar, había pasado algo. Algo que en ese momento no le di importancia, pero que ahora en este momento de repente cobraba un significado completamente diferente. Había ido al mercado temprano como hago cada miércoles. Cuando regresé escuché voces en el rellano del piso de arriba. No era normal escuchar a nadie a esas horas. Me detuve curioso. Las voces venían del apartamento que estaba en venta, el de la señora Martínez, que había muerto el año pasado. Una de las voces era femenina, elegante, educada. Hablaba de metros cuadrados de renovaciones de potencial. La otra voz también era de mujer, pero más joven. Y me resultaba familiar, muy familiar. Era Valeria. En ese momento pensé que tal vez estaba ayudando a alguien a ver el apartamento. Pero ahora, mirando los ojos evasivos de Diego, recordé lo que había escuchado después. Es perfecto, había dicho Valeria. Con este y el de abajo podríamos hacer algo increíble. Un dúplex completo. Toda la planta para nosotros. El de abajo. Mi apartamento. Mi hogar. Diego carraspeó sacándome de mis pensamientos. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la puerta. Espera, Diego, le dije, levantándome también de la mesa. No te vayas todavía. Tenemos que terminar esta conversación. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. No se dio vuelta para mirarme. Solo se quedó ahí de espaldas con los hombros tensos. No hay nada más que hablar, papá. Ya te dije. El viaje no va a funcionar para nosotros. No es sobre el viaje, hijo. Es sobre otra cosa. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. Finalmente se dio vuelta. Su rostro era una máscara de irritación apenas contenida.
como si yo fuera un obstáculo molesto en su camino. ¿La verdad sobre qué? Sobre el apartamento de arriba. El de la señora Martínez. Vi cómo su expresión cambiaba. Fue solo un segundo un destello de sorpresa en sus ojos, pero lo vi. Lo conocía demasiado bien para no notarlo. No sé de qué hablas. Vi a Valeria hace 3 días. Estaba mirando ese apartamento con alguien. Una agente inmobiliaria, supongo. Y la escuché hablar de hacer un dúplex, de unir ese apartamento con el de abajo. Silencio. Un silencio pesado, denso, que llenaba toda la habitación como un gas tóxico. Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño, cuando lo descubría en una mentira. Papá, no es lo que piensas. Entonces explícame qué es. Porque desde donde yo lo veo, mi nuera está planeando algo con mi casa, mi hogar, sin siquiera consultarme. Se acercó de nuevo a la mesa, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirándome desde arriba, como si la altura física le diera algún tipo de autoridad moral. Está bien, papá. Sí, Valeria y yo hemos estado mirando ese apartamento. Es una buena inversión. Y sí hemos pensado que algún día tal vez podrían conectarse ambos apartamentos. Algún día. ¿Cuándo exactamente? Cuando yo esté muerto. No digas eso. Nadie está diciendo eso. Entonces dime, Diego. Dime exactamente qué están planeando. Se sentó finalmente, pero en el borde de la silla, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Cruzó los brazos sobre el pecho, en una postura defensiva. Mira, papá. Tú mismo lo has dicho. Tienes 72 años. Este apartamento es mucho para ti, las escaleras, el mantenimiento, todo. Valeria y yo pensamos que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, más manejable. Un lugar donde pudieras tener ayuda si la necesitas. Un lugar más pequeño. ¿Te refieres a una residencia de ancianos? No lo llamaría así. Son comunidades para personas mayores. Lugares muy bonitos, con actividades, cuidado médico, compañía de gente de tu edad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Como si todas las palabras que me había estado tragando durante meses, todos los comentarios pasivo-agresivos de Valeria, todas las excusas de Diego de repente tomaran forma y se materializaran en esta conversación. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Quieres meterme en un asilo? No es un asilo, papá. Es una comunidad. Y nadie te está metiendo a ningún lado. Solo estamos sugiriendo que consideres opciones. Opciones. ¿Para quién son esas opciones, Diego? ¿Para mí o para ti? Para todos, papá. Para toda la familia. No me mientas. Esto es por el apartamento. ¿Quieres que me vaya para quedarte con mi casa? Su rostro se puso rojo. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las copas temblaran. ¿Es que? Sí. Sí. Este apartamento está en una zona que se está revalorizando cada día. Si lo vendes ahora, podrías conseguir buen dinero. Dinero que podrías usar para pagarte un lugar decente donde vivir tus últimos años. Y nosotros podríamos expandir nuestro espacio. Los niños necesitan más habitaciones. Pablo y Lucía no pueden compartir cuarto para siempre. Ah, entonces eso es. Los niños necesitan espacio. Y el abuelo es el que sobra. No pongas palabras en mi boca. Yo no dije eso. No tuviste que decirlo. Lo estás gritando con cada palabra, con cada excusa, con cada mirada. Para ti soy una carga, ¿verdad? Un viejo estorbo que ocupa un espacio valioso. Papá está siendo dramático. 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 Oh, hijo, yo compré este apartamento con el dinero de la venta de la casa donde creciste. La casa donde tu madre vivió sus últimos días. Este lugar tiene su alma, sus recuerdos. Y tú quieres que lo abandone como si fuera basura. Diego se levantó de nuevo. Su teléfono vibró sobre la mesa, lo miró, y vi su expresión cambiar. Era un mensaje. De Valeria, supuse. Tengo que irme, dijo bruscamente. No hemos terminado de hablar. Yo sí he terminado. Esta conversación es ridícula. Te estoy ofreciendo ayuda y tú la rechazas como si fuera un insulto. ¿Ayuda? Llamas ayuda a intentar echarme de mi propia casa. Nadie te está echando. Dios, papá. ¿Por qué tienes que ser tan terco? Terco. Soy terco porque no quiero dejar mi hogar. Porque no quiero que me arrinconen en una residencia donde pueda morirme tranquilo sin molestar a nadie. Eso me hace terco. Sabes que esto es inútil.
Valeria tenía razón. Valeria tenía razón sobre qué. Dijo que no entenderías, que serías difícil, que tendrías que ver las cosas a tu manera o nada. Entonces esto fue idea de Valeria. Por supuesto, ella nunca me ha soportado, ¿verdad? Desde el día que la conocí. Para ella soy solo el suegro pobre que no está a la altura de su familia de dinero. Déjala fuera de esto. ¿Por qué? Si claramente ella es quien te pone estas ideas en la cabeza. El Diego que yo crié nunca me habría hablado así. El Diego que yo crié sabía lo que significan el respeto y la gratitud. No me hables de gratitud. He sido un buen hijo. Te he visitado, te he llamado, he estado ahí cuando me necesitabas. ¿Cuándo? ¿Cuándo has estado ahí, Diego? Cuando tu madre estaba muriendo y te quedaste solo 2 días en el funeral. Cuando me mudé a este apartamento y ni siquiera viniste a ayudarme con las cajas. ¿Cuándo exactamente has estado ahí? Trabajo, papá. Tengo una familia que mantener. No puedo estar disponible cada segundo de cada día. No te estoy pidiendo cada segundo. Te estoy pidiendo un mínimo de decencia. Un mínimo de humanidad hacia el hombre que te dio la vida que te crió, que sacrificó todo por ti. Aquí vamos. Los sacrificios. Siempre los malditos sacrificios. ¿Sabes qué, papá? Hiciste lo que se supone que hacen los padres. No eres un mártir por haber pagado mi educación. No eres un santo por haberme dado de comer. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negaba a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Vete, le dije, mi voz apenas un susurro. Vete de mi casa. Con gusto. Caminó hacia la puerta, la abrió con fuerza. Pero antes de salir se dio vuelta una última vez. ¿Y sobre el viaje, papá? Definitivamente no vamos. Así que puedes cancelarlo o ir solo. Como quieras. Pero nosotros no vamos a estar ahí para ser tu niñera durante 2 semanas. No necesito niñera, Diego. Necesitaba un hijo. Pero parece que eso ya no lo tengo. Su cara se contorsionó en una mueca de rabia. ¿Sabes qué es tu problema, papá? Que vives en el pasado. Mamá ya murió. Tu juventud ya se fue. Tu vida ya pasó. Y no puedes aceptarlo. No puedes aceptar que el mundo siguió girando sin ti en el centro. Y con eso salió. La puerta se cerró de un golpazo que resonó en todo el apartamento como un disparo. Me quedé ahí de pie, en medio de mi sala rodeado de los platos de la comida que nadie terminó de comer. La paella se había enfriado. El vino se había quedado a medias en las copas. Las flores en el centro de la mesa de repente parecían marchitas tristes fuera de lugar. Caminé lentamente hasta el sofá y me dejé caer en él. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Cerré los ojos y traté de respirar, pero cada inhalación dolía. ¿Cómo había llegado a esto? Como el niño que una vez me abrazó y me dijo que era su héroe. Se había convertido en este hombre frío y calculador que me hablaba como si fuera basura. Pensé en Elena. Dios, cómo la necesitaba en ese momento. Ella siempre sabía qué decir, cómo calmar las aguas turbulentas. Hubiera sabido cómo manejar a Diego, cómo hacerlo entrar en razón. Miré la fotografía de ella que tenía en la mesita junto al sofá. Fue tomada en nuestro último aniversario juntos. Estaba sonriendo con ese brillo en los ojos que nunca perdió ni siquiera cuando estaba enferma. Elena, susurré a la fotografía. ¿Qué hago ahora? Pero solo me respondió el silencio. Me levanté despacio y fui a la cocina. Miré el desorden, los platos sucios, la paella a medio comer, el pan que ya nadie iba a probar. Todo ese esfuerzo para nada. Todo ese amor desperdiciado. Comencé a limpiar mecánicamente. Guardé la comida en contenedores. Lavé los platos uno por uno. Sequé las copas con cuidado para no romperlas. Elena odiaba cuando se rompían las copas buenas. Mientras limpiaba mi mente, no paraba de repetir la conversación. Cada palabra de Diego era como un veneno que se filtraba en mi sangre. Cada insulto, cada desaire, cada comentario cruel se grababa en mi memoria con fuego. Tu vida ya pasó. El mundo siguió girando sin ti en el centro. Era así como me veía. Como un viejo tonto aferrado a un pasado que ya no existía. Terminé de limpiar la cocina cuando el sol ya comenzaba a ponerse.
El apartamento estaba en silencio. Un silencio que de repente se sentía diferente. No era el silencio pacífico de un hogar tranquilo. Era el silencio de la soledad. El silencio de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba más solo de lo que nunca había imaginado. Me serví un vaso de agua y me senté de nuevo en el sofá. Tomé mi teléfono. Parte de mí quería llamar a Diego, disculparme, hacer las paces. Pero otra parte, una parte más profunda y más fuerte, sabía que eso sería un error. Porque Diego no se había disculpado. No había mostrado ni un ápice de arrepentimiento. Al contrario, había dejado muy claro lo que pensaba, que yo era un estorbo, que mi apartamento era más valioso que mi presencia, que estaría mejor fuera de su camino. Y entonces, en medio de ese silencio doloroso, recordé algo más de aquella conversación que había escuchado 3 días antes. Después de que Valeria había hablado del dúplex, después de que la agente inmobiliaria se había ido, escuché a Valeria hacer una llamada telefónica. Estaba todavía en el rellano, probablemente calculando medidas o tomando fotos. Si cariño, había dicho. Es perfecto. El viejo no va a durar mucho más de todas formas, un par de años máximo. Y cuando se vaya tendremos todo el piso para nosotros. Solo tenemos que ser pacientes y mantenerlo contento mientras tanto. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que estaba hablando de otra persona, de algún inquilino o vecino. Pero ahora lo entendía todo. Estaba hablando de mí, el viejo. Yo era el viejo. Y ellos solo estaban esperando a que me muriera para poder tomar lo que era mío. La rabia comenzó a hervir en mi interior. No era la rabia caliente e impulsiva de la juventud. Era algo diferente. Era la rabia fría y calculada de un hombre que finalmente ve la verdad. De un hombre que ha sido traicionado por la persona en quien más confiaba. Pero junto con esa rabia había algo más. Había determinación. Porque yo no era el viejo tonto que ellos creían. No era el ingenuo que se iba a dejar manipular sin pelear. 72 años de vida me habían enseñado algunas cosas. Y una de ellas era que la gente subestima a los viejos. Y eso me di cuenta con una sonrisa amarga. Iba a ser su error más grande. Tomé el teléfono y marqué un número que no había llamado en meses. Respondió al tercer tono. Roberto. ¿Eres tú? Hola, Javier. Sí, soy yo. Necesito un favor. Un favor grande. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Tenemos que hablar de algo importante. Javier Ramírez era mi mejor amigo desde hace 40 años. También era abogado. Y estaba a punto de convertirse en mi mejor aliado en la guerra que acababa de comenzar. Esa noche no dormí, ni un solo minuto. Me quedé en el sofá mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche. El tráfico distante. Los gatos peleando en el callejón. El reloj de pared marcando cada segundo, cada minuto, cada hora que pasaba con una lentitud tortuosa. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Diego. Esa expresión de desprecio. Esa frialdad en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez sí la había visto, pero había elegido ignorarla. Tal vez llevaba años ignorándola. Tu vida ya pasó. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Como si alguien las hubiera grabado en mi cerebro y las pusiera en repetición constante. Cada vez que las escuchaba de nuevo dolían más, porque no eran solo palabras, eran una sentencia, una declaración de que yo ya no importaba, de que mi existencia era irrelevante. Me levanté alrededor de las 3 de la mañana. Fui a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Elena siempre decía que el té de manzanilla calmaba los nervios. No sé si funcionó. Mis manos seguían temblando mientras sostenía la taza. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Diego y yo habíamos peleado horas antes. Todavía podía sentir la tensión en el aire. Todavía podía escuchar sus gritos, sus acusaciones, sus crueldades. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me atormentaba más que cualquier otra. Porque tiene que haber sido algo. Los hijos no se convierten en personas así de la nada. Tiene que haber sido algo que hice, algo que dije, alguna forma en que fallé como padre. Recordé cuando Diego tenía 6 años. Había roto una lámpara jugando pelota dentro de la casa. Elena estaba furiosa, quería castigarlo. Pero yo lo defendí.
Le dije que solo era un niño, que los niños cometen errores. Lo abracé y le dije que lo amaba incluso cuando hacía cosas mal. Fue eso. Fui demasiado blando, demasiado permisivo. Recordé cuando tenía 12 años y me pidió una bicicleta cara, una que no podíamos pagar. Trabajé turnos extra durante 2 meses para comprársela. La cara de felicidad que puso cuando la vio en su cumpleaños. Cómo me abrazó y me dijo que era el mejor papá del mundo. Fue eso. Le di demasiado. Lo malcrié hasta convertirlo en alguien que cree que el mundo le debe todo. Recordé cuando tenía 18 años y decidió estudiar ingeniería en una universidad cara en Barcelona. Elena y yo discutimos sobre eso. Ella pensaba que debería ir a una universidad local más económica, pero yo dije que no. Dije que nuestro hijo merecía lo mejor. Vendí el coche, vendí mi colección de monedas que había heredado de mi abuelo. Hice lo que fuera necesario. Fue eso. Sacrifiqué tanto que él aprendió a verme como un recurso en lugar de como una persona. Las lágrimas comenzaron a caer. No las lágrimas dignas de un hombre que mantiene su compostura. Eran lágrimas feas, sollozos que salían de lo más profundo de mi pecho. Lloré como no había llorado desde el funeral de Elena. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en el que se había convertido, por la relación que nunca volvería a ser lo que fue. Me pregunté si Elena habría visto esto venir. Si ella, con su intuición de madre, habría notado las señales que yo ignoré. A veces en sus últimos días, cuando Diego venía a visitarla al hospital, yo notaba una tristeza en sus ojos, después de que él se iba. Le pregunté una vez si algo andaba mal. Ella solo negó con la cabeza y cambió de tema. Pero ahora me pregunto si ella ya lo sabía. Si ya veía lo que Diego estaba convirtiéndose, y si ese conocimiento había sido parte de su dolor en esos últimos días. Elena, susurré en la oscuridad de la cocina. ¿Cómo dejaste que esto pasara? ¿Cómo dejaste que se convirtiera en esto? Pero por supuesto no era culpa de Elena. Ella había hecho lo mejor que pudo. Había sido una madre amorosa, paciente, dedicada. Si alguien tenía la culpa era yo, o era Diego, o éramos ambos. O tal vez nadie tenía la culpa y simplemente así es la vida a veces. La gente cambia. Las relaciones se rompen. Los hijos olvidan de dónde vienen. Bebí el último sorbo de té ya frío. Miré por la ventana. Todavía estaba oscuro, pero podía ver las primeras señales del amanecer en el horizonte. Una línea tenue de luz gris en el borde del cielo. Y entonces, en ese momento de quietud entre la noche y el día, algo cambió dentro de mí. La tristeza seguía ahí. El dolor seguía ahí. Pero se les unió algo más fuerte, algo más peligroso. Rabia. Rabia no era la palabra correcta. Era furia. Era indignación. Era la sensación ardiente de haber sido traicionado de la forma más profunda posible. Por tu propia sangre. Por la persona que se supone te debe lealtad por encima de todo. Pero más que eso era determinación. Me levanté de la silla. Fui al baño y me miré en el espejo. Vi a un hombre de 72 años. Pelo canoso. Arrugas alrededor de los ojos. La piel un poco floja en el cuello. Pero también vi algo más. Vi a un hombre que todavía tenía fuego en los ojos. Un hombre que no estaba listo para rendirse. Un hombre que no iba a dejar que lo pisotearan sin pelear. El viejo no va a durar mucho más. Eso había dicho Valeria. Bueno, el viejo tenía noticias para ella. El viejo iba a durar. Y no solo iba a durar, iba a asegurarse de que ellos nunca olvidaran haberlo subestimado. Me di una ducha larga. Dejé que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa. Hice café fuerte. Y me preparé un desayuno completo: huevos revueltos, tostadas, jugo de naranja. Mientras comía, hice una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. De todas las personas con las que necesitaba hablar. De todos los documentos que necesitaba revisar. Javier vendría a la 1 de la tarde. Eso me daba toda la mañana para preparar lo que necesitaba decirle. Para organizar mis pensamientos. Para planear mi próximo movimiento con la precisión de un ajedrecista. Porque eso era lo que esto era ahora. Una partida de ajedrez.
y Diego acababa de hacer un movimiento muy estúpido. Había revelado su estrategia demasiado pronto. Había mostrado sus cartas antes de tiempo. Y yo, el viejo tonto al que subestimaba, iba a usar eso en su contra. Pasé la mañana organizando papeles. Encontré mi escritura del apartamento. Encontré mis extractos bancarios. Encontré el contrato del crucero con todos los nombres y las fechas. Encontré fotografías viejas: Diego de bebé Diego en su graduación, Diego en su boda. Miré esa última fotografía por largo rato. Diego y Valeria el día de su boda hace 10 años. Yo estaba parado junto a él con mi traje alquilado que Elena había insistido en que usara. Diego me tenía el brazo sobre los hombros. Sonreía. Yo también sonreía. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue gradual o hubo un momento específico? Hubo una conversación, un evento, algo que marcó el antes y el después. No lo sé. Tal vez nunca lo sepa. Guardé todas las fotografías en una caja. Ya no quería verlas. No todavía. Tal vez nunca más. El timbre sonó exactamente a la 1. Javier siempre fue puntual. Era una de las cosas que más admiraba de él. Abrí la puerta y ahí estaba. 68 años, pelo completamente blanco con su maletín de cuero gastado que había tenido desde que lo conocí. Nos abrazamos como lo habían hecho los viejos amigos. Roberto dijo mirándome con preocupación. «Te ves terrible. ¿Qué pasó?» Lo guié hasta la sala. Le ofrecí café. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y esperó. Javier siempre fue buen escuchador. Y entonces le conté todo. Cada detalle. La llamada sobre el viaje cancelado. La comida del domingo. La pelea con Diego. Las palabras crueles. El plan del dúplex. La conversación que había escuchado de Valeria. Todo. Javier no me interrumpió ni una sola vez. Solo asintió ocasionalmente tomando notas en una pequeña libreta que siempre llevaba consigo. Cuando terminé se quedó en silencio por un momento. Luego suspiró profundamente. «Roberto, amigo mío, esto es serio. Y es más común de lo que piensas. He visto casos así docenas de veces. Hijos esperando a que los padres mueran para heredar. Familias peleando por propiedades. Es feo, es doloroso, pero es la realidad, lo sé. Y por eso te llamé. Necesito protegerme. Necesito asegurarme de que si algo me pasa, mis cosas vayan a donde yo quiero que vayan. No donde Diego y Valeria quieren que vayan». Javier asintió. «Bien, entonces tenemos trabajo que hacer. Primero necesitamos actualizar tu testamento. ¿Cuándo fue la última vez que lo modificaste?» «Hace 5 años. Después de que Elena murió». «¿Y qué dice actualmente?» «Divide todo en 3 partes iguales. Una para Diego, una para Sofía, una para Marcos. Y eso es lo que todavía quieres». Lo pensé por un momento. Sofía siempre había sido buena conmigo. Marcos también. No era justo castigarlos por lo que Diego había hecho. Quiero que Diego no reciba nada del apartamento. Ni un centavo de su venta si decido venderlo. Eso puede ir a Sofía y Marcos. O a una fundación. No me importa. Pero Diego no. Javier escribió en su libreta. «Entendido. ¿Y qué hay del dinero en el banco?» «¿Inversiones?» «Cuentas de ahorro. Tengo alrededor de 200,000 euros ahorrados. De la venta de la casa de mi pensión de los años trabajando. Diego no sabe cuánto tengo exactamente. Siempre he sido discreto con eso. Sabio de tu parte. ¿Y quieres que eso también esté fuera de su alcance?» «Sí. Todo. Quiero que quede muy claro en el testamento que Diego queda completamente excluido de mi herencia. Y quiero que la razón quede documentada». Javier se inclinó hacia adelante. «Roberto, ¿estás seguro de esto? Una vez que hagas esto, una vez que lo pongas en papel, no hay vuelta atrás. Diego va a saber eventualmente. Y probablemente va a intentar impugnarlo. Que lo intente. Estoy en mi sano juicio. Tengo toda mi capacidad mental. Y tengo muy buenas razones para hacer lo que estoy haciendo». «Está bien. Entonces, redactaremos el Nuevo Testamento esta semana. También sugiero que hagamos un poder notarial. Designa a alguien de confianza para tomar decisiones por ti si alguna vez no puedes hacerlo tú mismo. Alguien que no sea Diego, Sofía.
Mi hija Sofía. Ella puede hacerlo. Perfecto. También deberíamos considerar hacer una declaración grabada en video, explicando tus razones. Por si alguien intenta decir que estabas confundido o que te manipularon, hazlo. Quiero que quede todo absolutamente claro. Javier cerró su libreta y me miró con una mezcla de tristeza y respeto. Roberto, siento mucho que tengas que pasar por esto. Ningún padre debería tener que protegerse de sus propios hijos. Lo sé. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Se quedó un rato más. Tomamos más café. Hablamos de cosas triviales tratando de aligerar el peso de la conversación anterior. Cuando finalmente se fue, prometió tener todo listo en 3 días. Me quedé solo de nuevo. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. No era la soledad desesperada de anoche. Era la soledad de un hombre que había tomado una decisión. De un hombre que había recuperado su poder. Miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Elena amaba los atardeceres. Solíamos sentarnos en este mismo sofá y verlos juntos, su cabeza apoyada en mi hombro. Elena, le dije al cielo que se oscurecía, espero que entiendas por qué tengo que hacer esto. Espero que no pienses que estoy siendo cruel. Pero no puedo dejar que nos falten el respeto así. A ti, a mí, a todo lo que construimos. El viento movió las cortinas suavemente. Y por un momento, solo por un momento, sentí como si ella estuviera ahí. Como si me dijera que estaba haciendo lo correcto. Sonreí. Por primera vez en días, sonreí. Diego pensaba que había ganado. Pensaba que el viejo se iba a rendir sin pelear. Pero el viejo tenía otros planes. Y muy pronto Diego iba a descubrir exactamente qué tan equivocado estaba. 3 días después, Javier regresó a mi apartamento con una carpeta gruesa bajo el brazo. Dentro estaban todos los documentos que cambiarían el curso de esta historia. El Nuevo Testamento, el poder notarial, las declaraciones legales. Todo perfectamente redactado, todo legalmente blindado. Nos sentamos en la mesa del comedor. Javier sacó los papeles uno por uno, explicándome cada cláusula, cada término legal, cada consecuencia de lo que estaba a punto de firmar. Este es el testamento, dijo, señalando el primer documento. Como pediste, Diego, queda completamente excluido. El apartamento se divide entre Sofía y Marcos. Los ahorros también. Hay una cláusula aquí que específicamente establece las razones de la exclusión: conducta irrespetuosa, intento de manipulación patrimonial y falta de cuidado filial. Puede impugnarlo, puede intentarlo. Pero con la grabación en video que hicimos ayer, donde explicas tus razones con total claridad y lucidez, será muy difícil. Además, tengo aquí declaraciones juradas de 2 testigos independientes que certifican tu capacidad mental. Bien, ¿qué más? Este es el poder notarial. Designa a Sofía como tu representante legal en caso de incapacidad. Ella tomará todas las decisiones médicas y financieras si llegas a necesitarlo. Diego no tiene ningún poder sobre ti. Ninguno. Perfecto. Y este último documento es una orden de no acercamiento preventiva. Si Diego o Valeria intentan presionarte, intimidarte o forzarte a cambiar estos documentos, puedes activar esta orden inmediatamente. No sabía que eso era posible. Javier sonrió con algo de tristeza. Roberto, he visto de todo en 40 años de profesión. Créeme, esto es más común de lo que imaginas. Los hijos no siempre son los ángeles que queremos creer. Firmé cada documento con mano firme. No temblaba. No dudaba. Cada firma era un acto de liberación. Cada inicial era una declaración de que yo todavía tenía control sobre mi propia vida. Cuando terminamos, Javier guardó todo en su maletín. Voy a registrar estos documentos hoy mismo. Para mañana todo estará legal y oficialmente en los archivos del notario. ¿Quieres que le informe a Diego? No. Todavía no. Quiero que sea una sorpresa muy desagradable cuando llegue el momento. Y el viaje. El crucero. Ahí es donde viene la segunda parte de mi plan. Voy a ir a ese crucero, Javier. Solo. Y voy a disfrutarlo. Voy a honrar la memoria de Elena de la forma que ella hubiera querido. Pero antes de irme, voy a tener una última conversación con Diego. Una conversación que él nunca olvidará.
Javier me miró con respeto. Siempre supe que eras un hombre de carácter, Roberto. Pero esto es admirable. No es admiración lo que busco. Es justicia. Es dignidad. Es asegurarme de que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me trate como basura. Después de que Javier se fue, me senté a pensar en el siguiente paso. Necesitaba evidencia. Necesitaba algo concreto que mostrara las verdaderas intenciones de Diego y Valeria. Las palabras que había escuchado en el rellano no eran suficientes. Necesitaba más. Y entonces recordé algo. Hace 2 meses, Diego había venido a visitarme. Dijo que solo pasaba a saludar. Pero lo vi mirando alrededor del apartamento de una forma extraña. Tomando medidas mentales. Inspeccionando. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que solo admiraba cómo lo había decorado. Mentira. Fui a mi escritorio y saqué mi computadora portátil. Soy viejo, pero no soy tecnológicamente incompetente. Elena me enseñó a usar Internet antes de morir. Dijo que era importante mantenerse conectado con el mundo moderno. Busqué el sitio web de la inmobiliaria del barrio. Y ahí, en la sección de propiedades en venta, encontré lo que buscaba. El apartamento de la señora Martínez. Publicado hace 6 semanas. 3 dormitorios, 2 baños. 120 metros cuadrados. Y en las notas de la gente, algo que me heló la sangre. Comprador interesado en adquirir también la propiedad inferior para proyecto de dúplex. Contactar a Valeria Méndez. Su nombre. Ahí estaba su nombre. Tomé capturas de pantalla. Las guardé. Las imprimí. Esta era mi evidencia. Esto era la prueba de que no estaba imaginando cosas, de que no era un viejo paranoico. Era real. Todo era real. Pero necesitaba más. Necesitaba que Diego se incriminara a sí mismo. Necesitaba escucharlo decir con sus propias palabras lo que realmente pensaba. Tomé mi teléfono y marqué su número. Respondió al cuarto tono. Papá, Diego. Necesito hablar contigo, es importante. Un silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Papá, sobre lo del otro día, tal vez me excedí un poco. Tal vez. Por eso quiero que hablemos. Con calma, como adultos. Puedes venir mañana. Otro silencio. ¿De qué quieres hablar? Del apartamento, del viaje, de nuestro futuro como familia. Creo que hay cosas que necesitamos aclarar. Lo escuché consultar con alguien. Valeria, supuse. Voces susurradas al fondo. Está bien. Puedo ir mañana a las 6 de la tarde. Perfecto. Te espero. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Esa noche preparé todo. Coloqué mi teléfono en el estante de libros escondido detrás de un diccionario, pero con la cámara apuntando hacia la sala. Lo puse en modo grabación. Todo lo que se dijera mañana quedaría registrado. También preparé los documentos, las capturas de pantalla del sitio web de la inmobiliaria, los extractos bancarios mostrando exactamente cuánto dinero tenía, el contrato del crucero con todos los nombres, todo organizado en una carpeta. No iba a ser una conversación, iba a ser una confrontación. Y yo iba a tener todas las cartas en mi mano. A la mañana siguiente llamé a Sofía. Necesitaba que supiera lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien de la familia entendiera mi lado de la historia. ¿Papá, todo bien? Sofía, cariño. Necesito contarte algo. Y necesito que me escuches hasta el final sin interrumpir. Le conté todo. La pelea con Diego. El plan del dúplex, las palabras crueles, el Nuevo Testamento. Mi decisión de ir al crucero solo. Todo. Ella lloró. Podía escucharla sollozar suavemente al otro lado de la línea. Papá, lo siento tanto. Sabía que Diego había cambiado, pero no pensé... Nunca imaginé que llegaría a esto. No es tu culpa, hija. Y no quiero que te sientas en medio de esto. Tu relación con tu hermano es asunto tuyo. Pero necesitaba que supieras la verdad. ¿Qué vas a hacer? Voy a enfrentarlo. Esta tarde. Y voy a decirle exactamente lo que pienso. Lo que he hecho. Y lo que va a pasar de ahora en adelante. Ten cuidado, papá. Cuando la gente se siente acorralada, puede reaccionar mal. Lo sé. Por eso estoy grabando todo. Después de colgar con Sofía, llamé a Marcos. Le conté lo mismo. Su reacción fue de rabia.
Ese maldito. Siempre fue el favorito y así te paga. Papá, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que esté ahí cuando hables con él? No, hijo, esto es entre él y yo. Pero gracias por el ofrecimiento. Si necesitas algo, lo que sea, me llamas. Puedo estar en Barcelona en 3 horas. Lo sé, y te amo por eso. Las horas pasaron lentamente. Preparé café. Limpié el apartamento. Me duché y me vestí con mi mejor ropa. Quería verme impecable. Quería que Diego viera que no era el viejo derrotado que él creía. A las 6 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Presioné el botón de grabación en mi teléfono escondido. Y abrí la puerta. Diego estaba ahí solo. Valeria no había venido. Mejor. Esto era entre padre e hijo. Nadie más. Hola, papá, dijo con una sonrisa incómoda. Se veía nervioso. Bien, pasa. Se sentó en el sofá. Yo me senté frente a él en el sillón. La carpeta con todos los documentos estaba sobre la mesa de centro entre nosotros. Entonces, ¿de qué querías hablar? Saqué las capturas de pantalla y las puse sobre la mesa. Las deslicé hacia él. Quiero que me expliques esto. Tomó los papeles. Vi cómo su cara perdía color mientras leía. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Papá, ¿yo puedo explicar? Por favor, explica. Explícame por qué el nombre de tu esposa aparece como compradora interesada en el apartamento de arriba. Explícame por qué están planeando un dúplex. Explícame por qué nunca me consultaron sobre usar MI Apartamento para sus planes. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Diego dejó los papeles sobre la mesa. Se frotó la cara con las manos. Es una inversión, papá. Una buena oportunidad. Pensaron que el viejo no duraría mucho más. Esas fueron las palabras exactas de Valeria. Las escuché con mis propios oídos. Su cara se puso roja. Estabas espiando. Estaba en MI Edificio. En mí, Rellano. No es espiar escuchar conversaciones que se tienen en voz alta en un espacio público. Papá, mira. Sí hemos estado planeando comprar ese apartamento. Y sí, eventualmente, cuando tú ya no estés, pensábamos conectarlo con este. Pero no es nada malo. Es planificación. Es pensar en el futuro. El futuro. Tu futuro. No el mío. Porque en tu futuro yo ya no existo. Solo existo como un obstáculo que hay que esperar a que desaparezca. No es así. Saqué otro documento. El contrato del crucero. Y esto. Este viaje que organicé para toda la familia. Este viaje que pagué con MI dinero. Me lo llamaste una carga. Dijiste que sería tu niñera. Como si pasar tiempo con tu padre fuera un sacrificio insoportable. Diego se levantó del sofá. Comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Está bien? Sí. Dije esas cosas. Pero estaba enojado. Estaba frustrado. No puedes usar eso en mi contra. No puedo, mira esto. Saqué el último documento. El Nuevo Testamento. Este es mi Nuevo Testamento. Firmado hace 3 días. Registrado oficialmente. En él tú quedas completamente excluido de mi herencia. Nada del apartamento. Nada del dinero. Nada de nada. Todo va a tus hermanos. Diego se quedó paralizado. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Eso es injusto. Soy tu hijo. Y yo soy tu padre. Un padre al que has tratado como basura. Un padre cuya única utilidad para ti es lo que puedes heredar cuando muera. Papá, por favor. Por favor, que Diego. Por favor, perdónate. Por favor, olvide todo lo que dijiste. Por favor, actúe como si nada hubiera pasado. Me levanté del sillón. Lo miré directamente a los ojos. Me llamaste una carga. Dijiste que mi vida ya había pasado. Dijiste que el mundo seguía girando sin mí en el centro. Bueno, hijo, tienes razón en algo. El mundo sigue girando. Y yo voy a seguir viviendo mi vida. Pero ya no va a ser una vida donde permita que me faltes el respeto. Diego tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia. De frustración por haber perdido. Esto no puede ser legal.
dijo finalmente Diego, su voz temblando entre rabia y desesperación. Puedes impugnarlo. Cualquier juez verá que te manipularon. Manipularme. Hijo, tengo 72 años, no soy demente. Tengo 2 testigos independientes, un video donde explico mis razones con total claridad, y un abogado con 40 años de experiencia, que garantiza que este testamento es inatacable. Puedes intentar impugnarlo si quieres, pero solo perderás dinero en abogados. Diego se dejó caer en el sofá. Se cubrió la cara con las manos. Por un momento pensé que iba a llorar de verdad. Pero cuando apartó las manos lo que vi no fue tristeza, era cálculo. Estaba buscando una salida. Una forma de revertir esto. Papá, escucha. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que dije cosas horribles. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia familiar. Podemos hablar. No tiene que terminar así. Terapia, Diego, esto no se arregla con terapia. Esto no es un malentendido. Esto es quién eres. Esto es quién has elegido ser. Todos cometemos errores. Los errores se disculpan. Se reconocen. Se reparan. Tú no has hecho nada de eso. Viniste hoy pensando que podrías convencerme de algo. Pensando que el viejo tonto se tragaría cualquier excusa. Pero no soy tonto, Diego. Nunca lo fui. Se levantó del sofá bruscamente. Caminó hacia la puerta. Pero antes de abrirla se dio vuelta con una expresión que nunca había visto en su cara. Era odio puro. ¿Sabes qué, papá? Haz lo que quieras con tu maldito apartamento. Con tu dinero. No lo necesito. He construido mi propia vida sin ti. Tengo mi propio dinero. Mi propia familia. No necesito nada de ti. ¿Bien? Entonces esto no debería dolerte tanto. Me arrepiento de cada sacrificio que hiciste por mí. Porque ahora los usas como armas, como formas de controlarme, como si te debiera mi vida entera solo porque me diste la tuya. No te debo nada, continuó su voz subiendo de volumen. Fui un buen hijo, estuve ahí cuando mamá murió. Te llamaba, te visitaba. Pero nunca era suficiente para ti. Siempre querías más. Más tiempo, más atención, más gratitud. Pues ¿sabes qué? Estoy cansado. Cansado de cargar con tu culpa. Cansado de ser el hijo ingrato en tu historia de mártir. Abrió la puerta violentamente. Disfruta tu crucero solo, viejo. Disfruta tu apartamento vacío. Y cuando estés muriendo solo en este lugar, acuérdate de que tú lo elegiste. Tú decidiste alejar a tu propia familia. Y se fue. La puerta se cerró de un golpe que resonó en todo el edificio. Me quedé ahí parado en medio de mi sala escuchando sus pasos alejarse por las escaleras. Esperé hasta que ya no pude escuchar nada más. Entonces me senté despacio en el sillón. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Diego. Tomé mi teléfono del estante. Detuve la grabación. 3 horas de conversación. Todo registrado. Todo guardado. Luego llamé a Javier. «Está hecho», le dije cuando respondió. Diego sabe todo. Y reaccionó exactamente como esperábamos. ¿Cómo te sientes? Me siento libre. Por primera vez en años me siento libre. Han pasado 8 meses desde esa tarde. 8 meses desde que Diego salió de mi apartamento jurando nunca volver. Y no ha vuelto. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Es como si yo hubiera muerto para él. Y sabes que puedo vivir con eso. Fui a ese crucero. Solo. Durante 2 semanas navegué por el Mediterráneo. Visité Grecia, Italia, Croacia. Comí en restaurantes elegantes. Vi atardeceres desde la cubierta del barco. Leí libros que había querido leer durante años. Conocí gente interesante. Una pareja de ancianos de Argentina que habían estado casados 60 años. Un viudo de Francia que viajaba solo porque su esposa siempre había querido hacer ese viaje, pero murió antes de poder hacerlo. Me di cuenta de algo en ese barco. Me di cuenta de que la vida no termina a los 72. Que todavía hay cosas por descubrir, lugares por ver, experiencias por vivir. Y que no necesito la aprobación de nadie para disfrutar lo que me queda de vida. Cuando regresé, Sofía vino a visitarme. Pasó una semana conmigo. Cocinamos juntos.
Hablamos durante horas. Lloró mucho por la situación con Diego. Intentó mediar, llamarlo, convencerlo de que hablara conmigo. Él se negó. Le dijo que mientras yo no revocara el testamento no tenía nada que decirme. Papá me dijo una noche mientras tomábamos té: lamento tanto que tengas que pasar por esto. Lamento que Diego haya resultado ser así. No lo lamentes, hija. Yo tomé mi decisión con los ojos abiertos y la volvería a tomar 1000 veces. Marcos también vino. Llegó un fin de semana con una caja llena de vinos que había estado coleccionando. Nos sentamos en el balcón y bebimos y hablamos hasta el amanecer. Me contó sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Yo le conté sobre mi vida, sobre su madre, sobre lo que había aprendido en 72 años de existencia. ¿Sabes lo que es más triste?, me dijo. No es que Diego sea codicioso, es que ni siquiera se da cuenta de lo que perdió. Perdió a un padre que lo amaba. ¿A cambio de qué? De un apartamento que ni siquiera ha podido comprar. Así es la codicia, hijo. Te hace ciego. Te hace olvidar lo que realmente importa. Hace 3 meses el apartamento de arriba finalmente se vendió. Pero no a Valeria. Se vendió a una pareja joven con un bebé. Son buenos vecinos. Ruidosos a veces, pero amables. Me invitan a cenar de vez en cuando. El bebé se ríe cuando me ve. Es un sonido hermoso. Me pregunto si Diego se enteró. Me pregunto cómo reaccionó cuando supo que su gran plan se había desmoronado. Pero solo me lo pregunto de pasada. Ya no es algo que me quite el sueño. Vendí algunas de mis inversiones y doné 50,000 euros a una fundación que ayuda a personas mayores que son abusadas por sus familias. Es más común de lo que la gente piensa. Hay muchos como yo ahí afuera. Muchos padres y madres mayores que son manipulados, extorsionados, abandonados por los hijos que criaron con tanto amor. Puse el dinero a nombre de Elena. La Fundación Elena Fernández para la Dignidad de los Mayores. Es mi forma de honrar su memoria, de asegurarme de que su nombre siga haciendo el bien en este mundo. El resto del dinero está seguro. Invertido. Protegido. Cuando yo muera, Sofía y Marcos recibirán todo. Y he dejado instrucciones muy claras de que nada, absolutamente nada, debe ir a Diego. Incluso si me busca en mi lecho de muerte. Incluso si llora y pide perdón. Las instrucciones son claras. Algunas personas me han dicho que soy cruel, que los padres deben perdonar siempre, que la familia es sagrada. Y yo les digo, el respeto también es sagrado. La dignidad también es sagrada. Y nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene derecho a pisotear eso. He aprendido algo en estos 8 meses. He aprendido que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Tengo a Sofía, tengo a Marcos. Tengo a mis nietos que me visitan y me abrazan. Tengo a Javier, mi amigo de toda la vida. Tengo vecinos que se preocupan por mí. Tengo una vida que, aunque diferente a la que imaginé, sigue siendo valiosa. Diego me acusó de alejar a mi familia. Pero yo no alejé a nadie. Yo solo puse límites. Solo dije hasta aquí. Ya no más. Y si eso significa perderlo, entonces que así sea. Porque la verdad es esta, ya lo había perdido hace mucho tiempo. Tal vez hace años. Tal vez el día que se casó con Valeria y empezó a ver el mundo a través de sus ojos codiciosos. Tal vez el día que decidió que el dinero era más importante que el amor. No lo sé. Pero lo que sí sé es esto: no voy a pasar mis últimos años sintiéndome culpable por protegerme. No voy a dejar que nadie me haga sentir que estoy equivocado por exigir respeto. Tengo 72 años. Camino 5 kilómetros cada mañana. Cocino mis propias comidas. Leo. Viajo. Vivo. Y lo hago con dignidad. Con mi cabeza en alto. Con la certeza de que tomé la decisión correcta. Si pudiera darle un consejo a cualquiera que esté pasando por algo similar, sería este: protege lo tuyo. No solo el dinero o las propiedades. Protege tu dignidad. Protege tu paz mental. Y si eso significa alejarte de personas tóxicas, incluso si son familia, hazlo. La sangre no te da derecho a maltratar a nadie.
El ser padre o madre no significa que debas aceptar cualquier abuso. Tienes derecho a poner límites. Tienes derecho a decir basta y busca ayuda legal. Habla con un abogado de confianza. Haz un testamento claro. Designa un poder notarial a alguien en quien realmente confíes. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a estar vulnerable. Hazlo ahora mientras todavía puedes. El amor se mide en acciones, no en palabras. Se mide en respeto, no en herencias. Y si alguien solo te quiere por lo que puedes dejarle cuando mueras, entonces no te quiere en absoluto. Esa es la lección que aprendí. La lección que pagué cara pero que valió cada lágrima. Miro las fotografías de Diego que guardo en una caja en el armario. No las tiré. Tal vez algún día pueda mirarlas sin dolor. Tal vez algún día pueda recordar al niño que fue sin pensar en el hombre que se convirtió. Pero por ahora vivo mi vida. Cada día como un regalo. Cada amanecer como una nueva oportunidad. Y si Diego alguna vez decide volver, si alguna vez tiene un verdadero cambio de corazón, la puerta no está cerrada con llave, pero sí está cerrada. Y solo se abrirá para quien venga con respeto genuino, con amor real, no con excusas, no con manipulaciones. La dignidad no tiene edad. Y nunca es demasiado tarde para recuperarla. Si mi historia te tocó el corazón, si te identificaste con algo de lo que conté, déjame un corazón azul en los comentarios. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Cuéntamelo. No estás solo. No estás sola. Y si conoces a alguien mayor que pueda estar siendo manipulado por su familia, comparte esta historia. Tal vez les dé el valor que necesitan para protegerse. Tal vez les recuerde que todavía tienen poder sobre sus propias vidas. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia sin juzgarme. Esto no fue fácil de contar. Pero si ayuda, aunque sea a una persona, valió la pena. Recuerda, el respeto se gana, pero la dignidad es tuya por derecho. No dejes que nadie te la quite. Un abrazo fuerte desde Barcelona, donde todavía camino cada mañana por las Ramblas, donde todavía disfruto mi café mirando el mar, donde todavía vivo con la frente en alto. Me llamo Roberto Fernández. Tengo 72 años. Y esta fue mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de redención. De aprender que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Para decir basta. Para elegir tu propia paz por encima de las expectativas de otros. Si estás pasando por algo similar, respira hondo. Busca ayuda. Y recuerda, tu vida te pertenece. Hasta el último día.